Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí estamos en Mar del Plata, Argentina, 2 p.m. Tenemos el cuento preparado. Les mando un gran abrazo, que tengan todos una hermosa semana. Tengo un cuento muy interesante, una nueva autora que la pueden investigar porque realmente tiene cosas maravillosas. Es poeta, novelista francesa. Entre sus obras está El Coloso de Rodas. Se trata de Jean Bertheroy. Su nombre completo, trataré de pronunciarlo bien, después mi amiga Laura Hidalgo me va a corregir seguramente. Berthe Clorinet Jean Le Barillière. Jean Bertheroy. Y el título del cuento que elegí es La herencia. Y antes de entrar en el cuento, espero que les haya gustado la nueva escenografía que hice con mucho trabajo hoy a la mañana. Y bueno, va a estar durante todo el mes de junio. Aquí va, La herencia de Jean Bertheroy. Dice así. Se ha dicho que el mayor placer de un viaje es el regreso. Beltrán de Morgén había comprobado 20 veces la veracidad de este acierto trivial. Y hoy todavía, al regresar a su casa de Neuilly, después de haber recorrido durante varios meses los países balcánicos, sentía un goce indecible al encontrarse de nuevo entre las cosas que le eran queridas, pues cada una de ellas representaba para él un recuerdo agradable. Rico y sin lazos de familia, soltero empedernido, porque la independencia siempre le había parecido el mejor de los bienes, Beltrán dedicaba su amor a las bellas obras de arte y del pensamiento. Sus antigüedades, su biblioteca y sus muebles elegidos con todo gusto eran los depositarios de toda su ternura. Otros tratan de gastar en aventuras efímeras el sobrante que hierve en la urna frágil y estremecida de los corazones. Él era un hombre cuerdo, cuando menos así lo creía. No estaba expuesto a las traiciones, a las vicisitudes y a las renuncias de la voluntad que casi siempre son el resultado de un comercio demasiado íntimo con nuestros semejantes. Él deseaba una edición de Edgar Allan Poe, una tela de Edgar Degas y ese amplio sillón con brazos complacientes que lo aprisionaban para transportarle a la más dulce de las ensoñaciones. Esta noche se sentía verdaderamente cansado. Estaba a punto de huir de él su juventud, haciéndole la señal imperceptible de la ninfa que se escabulle entre los sauces, sabiendo que su amante no podrá seguirla allí. Corre tras ella, pobre Hipómenes. Trata de alcanzar esa Atalanta insensible que al volverse hacia ti te atravesará con sus flechas de oro. Y llora, si aún te quedan algunas lágrimas. La ninfa ágil, caprichosa y vagabunda se reirá de tu desesperación. Beltrán pensaba en eso y solo se afligía a medias, pero la evidencia de la señal que súbitamente había percibido lo sorprendió. Nunca se le había ocurrido pensar en eso, ni en el término fatal de toda existencia. Esta noche pensaba en ello con curiosidad, como si desde ese minuto estuviese condenado a una decadencia rápida. Y después de todo le era igual. ¿Acaso no había aprovechado bien la vida? Había disfrutado todo lo bueno que le podía ofrecer. Lo que quedaba serían las mismas sensaciones, pero debilitadas, los mismos goces, menos completos, los mismos deseos, realizados con crecientes dificultades. Una lámpara eléctrica cuya luz atenuaba una pantalla de gasa rosada iluminaba voluptuosamente el pequeño salón y el cuarto de al lado, donde luego iría a dormir. Beltrán acariciaba con la mano una bombonera de marfil adornada con una miniatura del siglo XVIII. Ese bibelot, esa figura pequeña de adorno, había pertenecido a su madre, y el retrato que lo ornamentaba era el de una antepasada lejana, cuya sonrisa volvía a encontrar él en su propia boca cuando se miraba al espejo.
Quería a esa testigo de una época cuyas gracias, tan diferentes de las brutalidades contemporáneas, se han perdido. Hubiera querido refugiarse en ella, aun cuando solo fuera durante un instante, para olvidar la señal y para que el pasado le diese fuerzas para afrontar el futuro. Pero sentía que el tiempo irreparable le empujaba irremisiblemente. Entonces, esto quería decir que todas esas cosas que había amado tanto y que le habían costado tanto trabajo adquirir después que él desapareciera, serían al azar de las ventas públicas. Significaba que todo eso sería poseído por extranjeros que sólo conocerían el valor material de esos objetos y no su alma delicada y sutil. Verdaderamente esta idea le resultaba insoportable. Descubría que el verdadero sentido de la vida, su única razón de ser probable, es esa ley natural que prolonga en los hijos la existencia del padre y conserva el patrimonio laboriosamente adquirido. Aun cuando un hijo pródigo gastase algunas migajas, el padre, al legarle la herencia, tiene cuando menos conciencia de haber obedecido a la ley natural y se duerme dulcemente con la serenidad de haber cumplido con su destino. Beltrán, por el contrario, no dejaría a nadie encargado de sobrevivirle. Ninguna mano piadosa recogería los objetos que él había amado. Y la sorda angustia que de repente sentía ante el porvenir sería el castigo de su egoísmo de solterón recalcitrante. Al día siguiente, cuando despertó bastante tarde, pues esa noche había sido perturbado por reflexiones dolorosas, Beltrán de Morgén tocó el timbre para que acudiera su sirviente. «¿Va usted a hacer otra vez mis valijas? Partiré de nuevo esta tarde». El sirviente lo miró sorprendido. Era un viejo servidor que había tomado la costumbre de hablarle con entera libertad. «¿El señor no teme fatigarse? Hasta ahora el señor le agradaba quedarse en su casa durante un tiempo, después de sus grandes viajes. Haga lo que le digo, Bautista, y prepáreme todo lo que haga falta para una ausencia bastante larga. No tengo la menor idea de cuándo regresaré». ¿Acaso regresaría? No estaba seguro de ello. No podía soportar la vista de este ambiente encantador cuyas riquezas de antaño contemplaba con deleite, o más bien dicho, era él quien se había convertido en un extraño para todo lo que allí le rodeaba. Era como el huésped temporario de una vivienda que pronto, quizá mañana, no conservaría ningún vestigio de su presencia. Qué locura la suya al atarse a lo que sólo era la ilusión de sus sentidos. Ahora deseaba no poseer nada en la tierra más que las 5 monedas del judío errante, sonando en un bolsillo vacío, mientras que él, vagabundo de comarca en comarca, pasearía su eterna desolación. Y una voz le gritaba: «Camina, camina, sufrirás menos así. Camina, porque estás solo, porque eres estéril, porque eres el hombre destinado a la antigua maldición de la rama seca que no extiende su sombra sobre el sendero. Camina, sufrirás menos así. Aliviarás tu cerebro de ese arrepentimiento intolerable. Si te quedas, en vano buscarás el medio de enmendar tu error. Es demasiado tarde. Vamos, no mires hacia atrás. Trata más bien de olvidar esas vanidades sin elementos sensibles en las cuales habías creído encontrar el goce. No hay felicidad en este mundo como la de sentirse querido. Camina, camina. Todavía tienes mucho que aprender antes de encontrar el apaciguamiento definitivo». La hora de la partida había sonado. Las valijas habían sido colocadas en el automóvil que trepidaba en la puerta. Beltrán de Morgén miró por última vez a los cuadros, cuyos personajes permanecían indiferentes, y también miró a las encuadernaciones preciosas que ya no parecían pertenecerle. Entonces, con un movimiento rápido, llevó contra su pecho la bombonera de marfil donde sonreía el retrato un poco borroso de la antepasada. «Bella señora», propuso, «usted me hará compañía, y si le parece bien, terminaremos nuestros días juntos».
Cuando menos habré sustraído esto a mi herencia problemática. Me gustó mucho el cuento de esta autora francesa Jean Bertheroy, La herencia. Muy interesante. Después me mandan las devoluciones y mañana los voy a encontrar nuevamente. Los voy a esperar aquí en mi casa para contarles un nuevo cuento. Un gran abrazo para todos.